La parte de biología molecular, no sé cómo les ha resultado, espero que bien. Para mí casi toda la asignatura es muy apasionante. Pero bueno, a veces terminan como agotados, porque bueno, seguimos ahí trabajando. Son varias unidades, entonces bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? La unidad es del sistema de endomembranas y ruta secretora. Sin embargo, en fines prácticos, ahora les voy a explicar bien qué es lo que implica el sistema de endomembranas, que involucra todas las organelas incluidas en las organelas membranosas de una célula eucariota que forman parte de lo que conocemos como una ruta secretora. Y dentro de esta, y sobre todo en realidad lo que nos va a interesar va a ser conocer cómo es que las diferentes proteínas, que ya hemos visto cómo se sintetizan, van a terminar en la organela de destino que les corresponde. Y dentro de ese camino de las proteínas que van como en un delivery hacia un organelo específico, vamos a considerarlo el núcleo, aun cuando el núcleo es una organela membranosa, pero no forma parte de lo que conocemos como sistema de endomembranas. Esto quizás pueda resultar confuso ahora, pero probablemente ahora a lo largo de la clase se clarifique. Lo incluí aquí porque me parece que es más sencillo de entender. Porque lo que vamos a ver es, luego de que se sintetizan las proteínas, cómo llegan a sus diferentes destinos finales dentro de la célula y dentro de cada uno de los organelos membranosos de la célula, e inclusive cómo van a parar fuera de la célula o a la propia membrana celular de la célula. Entonces, considerando el organelo considerando el núcleo un organelo membranoso, vamos a tener esa consideración, pero vamos a explicar que no forma parte de lo que conocemos como ruta secretora. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, que quizás más oscurecen que aclaran, pero que ahora me voy a tomar un momento para clarificarlo un poquito más, esperen que voy a grabar. Recording in progress. Como ustedes saben, si hay algo que diferencia a una célula eucariota de una célula procariota, es que su interior está compartimentalizado y en una serie de compartimentos, a la redundancia, rodeados de membranas, y esto les permite a cada uno de esos compartimentos tener un conjunto característico, una batería característica de proteínas y enzimas y otras moléculas especializadas que les permiten cumplir con su función específica, ¿sí? Probablemente el organelo más prominente e importante y que además nos permite la primera gran división entre células procariotas y eucariotas sea el núcleo. Ustedes saben que las células procariotas carecen de una membrana nuclear o una envoltura nuclear que separe al material genético del resto del citoplasma. Y tampoco tiene ninguna de las organelas membranosas que caracterizan a una célula eucariota, tales como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, etc. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una de las primeras diferencias que hemos mencionado tempranamente al presentar a las células eucariotas y procariotas, y ahora nos vamos a adentrar en conocer cómo es que las proteínas que se sintetizan en los ribosomas, como ya hemos visto previamente, van a ir a depositarse en cada uno de estos organelos específicos de una célula eucariota, y por qué vías. ¿Sí? Ustedes deben saber que
van a ser estas proteínas específicas y características los que les van a conferir a cada compartimento estas propiedades estructurales y funcionales únicas. Y para ello, cada compartimento tiene una forma de introducir estas proteínas que se generan en los ribosomas, ya sea libres en el citoplasma o aquellos que están unidos al retículo endoplasmático. Esto simplemente, sobre este tema volvemos cuando trabajamos mitocondrias, y es sobre cómo se considera que han sido creados estas primeras células eucariotas primitivas, y que probablemente la necesidad de la célula de ampliar las actividades que ocurrían en la membrana plasmática llevó a invaginar esta membrana plasmática hacia el interior, y de esta forma apareció probablemente la primera organela membranosa, que es el núcleo, como una invaginación de la membrana plasmática de la bacteria, que fue dando lugar a una organela estructurada como lo es el núcleo, y que ahora vamos a ver cómo es su estructura. También es probable que las mitocondrias que aparecen en las células eucariotas tal cual las conocemos en la actualidad, también se hayan formado por una invaginación o una fagocitosis de bacterias aerobias primitivas que luego fueron incorporadas ya a la estructura de una célula eucariota primitiva, permitiéndoles aprovechar de mejor manera la energía a partir de los diferentes sustratos, porque ustedes saben que en ausencia de las mitocondrias, las oxidaciones no ocurren oxidaciones, solo fosforilaciones oxidativas, y la única vía probable de obtención de energía es la glucólisis, que permite la obtención solo de 2 moléculas de ATP, ¿sí? Esto probablemente lo hayan visto en microbiología y también en química biológica, en donde a partir de la glucólisis ustedes van a ser capaces, la célula va a ser capaz de obtener solo 2 moléculas de ATP. Por el contrario, cuando se ingresa al ciclo de Krebs y acoplado a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, es probable obtener hasta 36 ATPs, lo cual implica una ganancia energética muy superior a partir de la misma molécula de sustrato oxidada, ¿verdad? Bueno, entonces es probable que las mitocondrias hayan surgido como una bacteria engocitada, engullida por una célula eucariota primitiva. De esta manera, ampliar sus posibilidades de obtención de energía a partir de un sustrato, ¿sí? Bueno, esto simplemente a modo de visión general de cuáles son los principales compartimentos intracelulares dentro de una célula animal. Tenemos al núcleo. Vamos a conocer ahora que este núcleo está rodeado por lo que se conoce como envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear es una doble bicapa lipídica. Ustedes saben que la membrana celular es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos. Las membranas que forman cada uno de los organelos también responden a esa estructura, una bicapa lipídica. Sin embargo, el núcleo está formado por una doble capa lipídica, fíjense, que son contiguas entre sí, ya que en determinados puntos de la estructura se fusionan entre ellas para dar lugar a los que se conocen como poros nucleares, ¿sí? Y son estos poros nucleares los que permiten el intercambio de determinadas moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Fíjense que la membrana externa del núcleo, como vamos a ver ahora a continuación, es contigua con la del retículo endoplasmático rugoso. Y se llama retículo endoplasmático rugoso porque está recubierta por ribosomas,
Estos ribosomas, sin embargo, también pueden estar libres en el citoplasma, y vamos a ver que según estén libres en el citoplasma o adheridos a la membrana del retículo endoplasmático, va a ser el destino de las proteínas que sintetizan, ¿sí? La función entonces del retículo endoplasmático rugoso está directamente relacionada a la síntesis y procesamiento y maduración de proteínas. Y estas proteínas no necesariamente van a ser residentes del retículo endoplasmático, sino que por la vía que conocemos y vamos a estudiar ahora como vía secretora, vamos a ver que a partir del retículo endoplasmático van a emerger una serie de vesículas que van a ir a parar a los diferentes orgánulos membranosos de la célula e inclusive a la membrana plasmática, y de hecho algunas proteínas integrales de membrana, todas las proteínas integrales de membrana, de una membrana plasmática, se van a sintetizar en primera instancia en el retículo endoplasmático y van a viajar mediante diferentes tipos de vesículas hasta lograr su ubicación final en la membrana. E inclusive algunas van a ser excretadas al exterior de la célula, ¿sí? Entonces, principalmente la función del retículo endoplasmático rugoso, como ustedes saben, está abocada a la síntesis, plegamiento y procesamiento de proteínas. También también en el retículo endoplasmático se inicia la glicosilación de las proteínas, que como vamos a ver más adelante cumple funciones importantes en la maduración, plegado y también protección de las proteínas. Después, todas las células tienen un retículo endoplasmático liso. Su proporción varía en función de los diferentes tipos de célula. Hay algunas células que tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, por ejemplo, las células musculares, porque este retículo endoplasmático liso va a tener una función que lo vamos a ver ahora a continuación, pero relacionada a la síntesis de lípidos. También va a ser almacén de calcio, entonces el calcio va a estar involucrado en la contracción muscular, por lo tanto, en las células musculares está particularmente, va a ser predominante, va a estar particularmente muy desarrollado, ¿sí? Otros organelas membranosas que encontramos en una célula eucariota animal son las mitocondrias. Lo veníamos adelantando, cuál es la función que cumplen, ¿verdad? Relacionada a la producción de energía por medio de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. El aparato de Golgi va a ser parte de esta ruta secretora, por lo tanto va a recibir a vesículas que se han generado en el retículo endoplasmático. Estas vesículas van a ir pasando por estos sacos, estos túbulos del aparato de Golgi, y van a ir se van a ir transportando estas proteínas. Algunas van a ir residiendo en diferentes túbulos, y algunas van a seguir por medio de la ruta secretora, como les mencionaba recién. En el aparato de Golgi también ocurren etapas de glicosilación que completan y complementan las que se inician en el retículo endoplasmático, ¿sí? Acá no aparecen, sí, acá están los endosomas. Los endosomas también son intermediarios en toda esta vía secretora, particularmente cumplen roles muy importantes para introducir dentro de la célula moléculas o proteínas que vienen desde el exterior de la célula, cuando estas son incorporadas en vesículas de membrana por medio de un proceso que se denomina endocitosis, en el cual la membrana plasmática, ustedes saben que se produce una invaginación, luego se estrangula esa membrana y finalmente y se introduce la célula y su contenido pasa a formar parte de los endosomas,
y luego puede ir a su destino final dentro de la célula, sea cual fuere este, ¿sí? Esto es a modo de visión general, esto debe ser conocido por ustedes, y ahora nos vamos a dedicar a profundizar un poquito más en cómo es, como les decía, que las proteínas que se sintetizan en los ribosomas van a ir a introducirse. En primera instancia vamos a ver cómo llegan al núcleo y después vamos a ir a ver cómo se introducen en el propio retículo endoplasmático y cómo van a formar parte de la ruta secretora. ¿Sí? Fíjense, esto es bastante interesante y tiene relación con lo que les mencionaba recién. Si bien todas las células dentro de todas las células eucariotas contienen prácticamente los mismos organelas membranosas, su tamaño y su proporción varían significativamente de célula a célula, y esto está directamente asociado a la función que cumple cada una de esas células. Fíjense el caso de una célula hepática. El hígado, como vamos a ver, va a cumplir importantes funciones, por ejemplo, en la detoxificación de xenobióticos. Los xenobióticos son todas las células, los compuestos de naturaleza química que son introducidos de manera exógena al organismo, por ejemplo, cualquier tipo de droga, por ejemplo, cualquier tipo de fármaco, que generalmente, en especial aquellos que se introducen por vía oral, pero aún cuando se introdujeran por vía sanguínea, en algún momento van a pasar por un metabolismo hepático, y dentro de ese metabolismo hepático se va a lograr que esas moléculas incrementen su solubilidad y puedan ser transportados de manera eficiente en la sangre. Y esto se hace por medio de una serie de reacciones que ocurren en el hígado. Particularmente cobra especial importancia lo que se conoce como citocromo P450, que tiene una serie de enzimas oxidativas que se caracterizan por ser bastante promiscuas, porque son capaces de oxidar una serie muy grande de sustratos, y van a estar relacionados a el metabolismo de esos compuestos, generalmente para aumentar su hidrofilicidad, o sea, aumentar su solubilidad y poder ser transportados por vía sanguínea, como les decía, y luego excretados por vía urinaria. Pero también, en la mayoría de los casos, cuando estos compuestos son tóxicos, se busca inactivarlos a nivel hepático. Y aquí, en general, esto se logra de manera muy eficiente, pero en algunos casos, por la poca selectividad de estas enzimas, puede ocurrir que estas vías oxidativas logren que el compuesto original de baja toxicidad pase a tener una mayor toxicidad de la que tenía originalmente. Esto pasa con algunos metacrilatos que en estado basal, o como son ingeridos, no tienen alta toxicidad. Sin embargo, cuando son oxidados por el citocromo P450 del hígado, sí, pasan a ser compuestos potencialmente bastante carcinogénicos. Estos son excepciones, por suerte, porque lo que se busca con esta serie de reacciones enzimáticas a nivel hepático es disminuir la toxicidad de estos compuestos químicos que son introducidos de manera exógena al organismo. Entonces, como todas esas funciones se cumplen a nivel del retículo endoplasmático liso, las células hepáticas van a necesitar tener un retículo endoplasmático liso bastante desarrollado. Esto en inglés significa retículo endoplasmático liso. Fíjense la proporción que ocupa respecto al 100% de las membranas de un hepatocito. Fíjense la proporción que ocupa la membrana del retículo endoplasmático liso en una célula hepática
respecto de una célula del páncreas exócrino, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es su función. Después, el retículo endoplasmático rugoso se encuentra bastante desarrollado. Fíjense las mitocondrias. Para cumplir con sus importantes funciones, el hígado necesita producir bastante energía, ¿verdad? Entonces, fíjense proporcionalmente cómo están desarrolladas las membranas internas de las mitocondrias, ¿sí? Respecto de las membranas, de la membrana nuclear, realmente no hay una diferencia muy significativa entre uno y otro. Los núcleos no suelen variar significativamente en tamaño. Esto tiene algunas excepciones, por ejemplo, las fibras musculares que tienen varios núcleos, pero si no, en el resto de las células el núcleo es bastante prominente y tiene prácticamente el mismo tamaño. Y fíjense en el caso de las células que forman el páncreas exócrino. El páncreas es una glándula que tiene la particularidad de que cumple una doble función. Por un lado, cumple una función de tipo endocrina, sintetizando hormonas que se van a liberar a la sangre. La más conocida de ellas, o probablemente aquella que les resulta más familiar, es la insulina, pero también sintetizan glucagón y péptido C. El péptido C viene del metabolismo de la insulina. La insulina, como ustedes saben, participa del metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono en general, pero también del metabolismo lipídico, y son sintetizadas por el páncreas endocrino y liberadas a la sangre, por eso se lo denomina endocrino. Y otra parte del páncreas es el páncreas exócrino, que es el encargado de sintetizar enzimas digestivas que no van a pasar a sangre, y por eso es exócrino. Es una glándula exócrina en este caso. O sea, el mismo páncreas tiene glándulas, se comporta como una glándula exócrina e endocrina, pero hay células especializadas con una y otra función, ¿sí? ¿Se entiende esto? Las células beta están encargadas de la función de tipo endocrina y el resto de los acinos pancreáticos están involucrados en la función exócrina. Estas células exócrinas del páncreas sintetizan y secretan proteínas involucradas con la digestión, ¿sí? Y las liberan al intestino. Entonces, como su principal función es la síntesis y excreción de proteínas, fíjense el importante desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, que es, en este caso, la organela más desarrollada, lo van a encontrar en femenino y en masculino, organela o organelos, la organela más desarrollada dentro de lo que es el páncreas exócrino. Y esto está directamente relacionado con su función, que es la síntesis y excreción de proteínas. ¿Dónde ocurren estas funciones? En el retículo endoplasmático rugoso, porque todas aquellas proteínas que van a ser excretadas afuera de la célula inician su síntesis y procesamiento en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Esto se ha entendido? Probablemente las funciones de estas células eucariotas no son familiares para ustedes, pero bueno, quisiera que en la medida de lo posible más o menos se entienda el concepto. Por favor, si hay algo que no se ha entendido, me lo preguntan, ¿sí? Háganme acordar que les muestre, que probablemente sea más útil para ustedes, al menos una imagen de estas glándulas, así tengan una idea de cuál es su ubicación y cuál es su función dentro del organismo. Con el hígado deben estar bastante relacionados, deben estar bastante familiarizados, no sé si así tanto con su función. Y bueno, el páncreas
también probablemente en su función endocrina relacionada con la síntesis de insulina, también pueden estar familiarizados, y si no, por favor, me preguntan las dudas que pudieran surgir, ¿sí? ¿Sí? No me contesta. Julián, Mariana, Fernanda, ¿están ahí todavía? Johnny, ¿están aquí? Bueno, ¿se ha entendido más o menos lo que he explicado? Bien, gracias, Julián. En realidad me he tomado este minutito para explicarles de la función de estas células eucariotas especializadas, para que a partir de entender su función se entienda básicamente el concepto de que cada una de ellas, en base a la función específica y especializada que cumple, va a tener un sistema de endomembranas diferentes, ¿verdad? Una proporción de membranas intracelulares diferentes. Básicamente ese era el concepto que quería dejar, pero bueno, era importante que independientemente de decir eso, pudieran al menos entender cuál es la función que cumple cada una de estas células, ¿sí? Bueno, aquí entonces lo que les mencionaba, todas las proteínas que van a formar parte que van a estar en cada organela citoplasmática, cada organela membranosa, incluido el núcleo, o que van a formar parte de la membrana plasmática, o que inclusive van a ser secretadas afuera de la célula, inician su síntesis en los ribosomas, como ustedes saben, y lo hacen en ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma. Cuando por estrategias que ahora vamos a ir conociendo se establece cuál va a ser el destino de esa proteína, aparecen una serie de estrategias para lograr el delivery efectivo de esa proteína hacia su destino definitivo, ¿sí? Entre el núcleo y el citosol, o sea, entre el retículo, los ribosomas, en donde se sintetizan las proteínas, y el núcleo, existe lo que se conoce como transporte regulado, y la regulación de este transporte va a estar dada por el complejo del poro nuclear y también por una serie de receptores de las proteínas que van a mediar el transporte de proteínas hacia el núcleo. En el caso de las mitocondrias, los plástidos, como los cloroplastos, en las células vegetales, y los peroxisomas y el retículo endoplasmático, va a existir lo que se conoce como transporte transmembrana, pero acá vamos a encontrar una división entre cómo ocurre la introducción de la proteína entre las mitocondrias y los plástidos, al menos, y el retículo endoplasmático, ya que en el caso del retículo endoplasmático, este transporte transmembrana de esta proteína va a ser cotraduccional, es decir, va a ocurrir mientras se va sintetizando. En cambio, en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, primero se van a sintetizar y luego van a ser insertadas mediante un transporte transmembrana. Y una vez que llegan al retículo endoplasmático, el transporte de ahí en adelante va a seguir lo que se conoce como ruta secretora. Desde el retículo endoplasmático hacia la superficie celular, o sea, la membrana plasmática, y por fuera de la membrana plasmática, por medio de una vía secretora, por medio de una vía secretora, es lo que conocemos verdaderamente como ruta secretora, que es lo que yo les mencionaba al inicio,
y les hacía la distinción de que el núcleo no iba a participar de esta ruta secretora. Si es una organela de membrana, si forma parte del sistema de endomembrana, pero no forma parte de la ruta secretora, ¿sí? Entonces, espero que aquí se logre clarificar esto que al principio quizás había quedado un poquito, había sido, les había adelantado y probablemente había resultado engorroso. Es muy sencillo en realidad. Los organelos, estos son todas las organelas membranosas que forman parte de una célula eucariota, pero lo que se conoce como ruta secretora inicia en el retículo endoplasmático y de ahí en adelante. Y se hace por medio de un transporte vesicular. A partir del retículo endoplasmático emergen una serie de vesículas membranosas que van a ir fusionándose con las diferentes organelas y ahí van a ir depositando las proteínas que transportaban en su interior. Y van a ir ubicándose en sus diferentes destinos, ¿sí? Esto hasta aquí se ha entendido. En esta diapositiva intento explicar lo mismo, pero probablemente esté con algún grado más de detalle. Fíjense, estos son los ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma. ¿Me esperan un segundito? Espera, que lo buscan al amigo de mi hijo, espera un segundito. En los ribosomas, y lo que yo les había adelantado, es que todas las proteínas inician su síntesis en ribosomas que se encuentran libres en el citoplasma. Sin embargo, cuando se empieza a sintetizar la proteína y esta proteína tiene lo que se conoce como una secuencia señal o señal de localización, esta proteína va a ir a sus diferentes destinos por medio de diferentes transportadores o de diferentes estrategias que son las que les he mencionado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, si su destino es el núcleo, la proteína se sintetiza por completo en el citoplasma y luego es incorporada al núcleo por medio de con la colaboración de un receptor y debe atravesar por medio de estrategias que vamos a conocer ahora en un ratito, los que se conocen como complejos de poros nucleares para ser introducida en el núcleo. Si su secuencia señal indica que su destino son las mitocondrias, los cloroplastos o los peroxisomas, luego va a ocurrir, luego que la proteína se sintetice por completo, va a ocurrir un transporte transmembrana para dirigirla a estos destinos, ¿sí? Por el contrario, si la secuencia señal indica que debe ir al retículo endoplasmático como primer destino, va a ocurrir lo que se conoce como transporte cotraduccional, porque fíjense que aquí en esta etapa la traducción, o sea, la síntesis de la proteína se detiene para luego, para que este ribosoma se incorpore a la membrana del retículo endoplasmático y ahí continúe la traducción de la proteína, ¿sí? Entonces, esa proteína podrá ser o bien residente del retículo endoplasmático, una proteína soluble del retículo endoplasmático, o bien formar parte de la pared, de la membrana del retículo endoplasmático, estar anclada en la membrana, o bien su destino podrá ser continuar el viaje por medio de la ruta secretora, y en ese caso va a salir por medio de vesículas membranosas hacia el aparato de Golgi y de ahí a la membrana plasmática o, por ejemplo, a los lisosomas, ¿sí? A su vez puede quedar en la membrana plasmática o ser excretada afuera de la célula. Esto les da un panorama un poquito más claro de cómo ocurre el delivery de proteínas una vez cuando se están sintetizando. Bueno, esperemos que sí. Sí, profe. Bien.
Bueno, esto es un poco más de lo que les venía comentando, solamente que acá lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿verdad? Cómo es que las proteínas se van a mover desde y hacia los diferentes compartimentos. Y vamos a hacer especial énfasis aquí en el transporte vesicular, que en realidad después lo vamos a ver con sumo detalle, vamos a ver qué tipos de vesículas membranosas y que están involucradas en el delivery entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, desde el aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático y desde el aparato de Golgi hacia los lisosomas y membranas plasmáticas. Algo que les voy a ir adelantando, pero que seguramente va a ir quedando claro a medida que lo vayamos charlando, porque aquí en realidad vamos a entrar con un poquito más de detalle a ver el transporte vesicular. Es que estas vesículas de membrana, como pueden ir notando, desde el momento en que geman incluyen una serie de proteínas y compuestos en su interior, van a transportar no solo proteínas y compuestos solubles, sino también membrana plasmática. Entonces, de esta manera, también se va a ir, algunos lípidos que se van sintetizando en algunos de estas organelas membranosas también se van a transportar por medio de estas vesículas, porque desde el momento en que la vesícula se fusiona con su compartimento receptor o blanco, fíjense que todos los componentes de la membrana, incluida de la vesícula membranosa, incluidas las proteínas, pero también los lípidos y fosfolípidos van a ir a formar parte del organismo del organelo destino, ¿sí? Entonces, acá solo me voy a tener en las generalidades del transporte vesicular, porque en realidad porque esto hace alusión a lo que conocemos como ruta secretora, que después la vamos a ver más en detalle, pero quiero dejar sentadas las generalidades de lo que se conoce como transporte vesicular. Fíjense, esta es la organela dadora o el compartimento de membrana que va a partir del cual se van a reclutar las proteínas específicas que deben viajar por medio de estas vesículas membranosas para luego ir a insertarse a una organela receptora, blanco o target. Esto se hace por medio de pequeñas vesículas rodeadas de membrana que cuando emergen, que cuando geman del organelo dador, por ejemplo el retículo endoplasmático, lo hacen con una cubierta proteica. Fíjense que la vesícula, por definición, es una vesícula membranosa, pero cuando emerge y que también ayuda en la selección de las proteínas cargos que van a ir viajando en esta vesícula membranosa. Fíjense que lo que se transportan pueden ser tanto proteínas transmembrana como proteínas solubles. Y estas proteínas solubles van a ser reclutadas por medio de receptores, que no son otra cosa también que proteínas transmembranas, pero estos receptores son capaces de reconocer determinadas secuencias dentro de secuencias señales dentro de la proteína para poder reclutarla y llevarla a su organela destino, ¿sí? Estas vesículas transportadoras se mueven de manera dirigida, no es que viajan por el citoplasma de manera azarosa hasta encontrar su organela de destino. Los rieles por los cuales viajan están dados por elementos del citoesqueleto que vamos a conocer, tenemos una unidad dedicada a los elementos del citoesqueleto, pero que probablemente ustedes en biología los hayan al menos conocido, ¿verdad? Al citoesqueleto, a las proteínas del citoesqueleto. Particularmente participan de este transporte de vesículas de membrana los filamentos de actina y los microtúbulos. Y estos microtúbulos y filamentos de actina actúan como rieles por donde
transcurren unas proteínas motoras y esas proteínas motoras son las que transportan estas vesículas membranosas, ¿sí? ¿Esto queda claro? Probablemente esta imagen se termine de clarificar cuando estudiemos en detalle citoesqueleto. Sin embargo, es importante que entiendan que una vez que emergen estas vesículas de membrana, no flotan libremente en el citoplasma, sino que son transportadas por medio de unas proteínas motoras que las llevan. Verdaderamente ahora les voy a mandar el videito de la dineína y de las quinesinas, porque es muy tierno cómo se ve que esas proteínas llevan su vesícula a cargo por medio de un caminito formado por los filamentos de actina y los microtúbulos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, esta es una visión un poco más general y una distinción entre lo que se conoce como vía biosintética o ruta secretora y la vía endocítica. Casi todas las células todas las células animales tienen lo que se conoce como secreción constitutiva, y esto es simplemente la formación de estas vesículas que les vengo mencionando, que arrancan en el retículo endoplasmático, viajan hacia el aparato de Golgi. A partir del aparato de Golgi salen hacia los endosomas, y por último estas vesículas secretoras van a ir a fusionarse con la membrana plasmática, ya sea para liberar su contenido hacia el exterior de la célula o para quedar anclados a la membrana plasmática. Eso es lo que se conoce como una vía secretora o vía biosintética, y es una vía secretora constitutiva porque ocurre en todas las células, de todas las células eucariotas, al menos de las células eucariotas animales, y es la forma en la cual, de hecho, se forman inclusive las membranas plasmáticas, porque yo les había mencionado que esto no es solo una forma de transporte de proteínas, sino también de membrana. Y también las formas en las que se secretan hacia el exterior proteínas que van a formar parte, por ejemplo, de la matriz extracelular, ¿sí? Pero solo algunas células especializadas tienen lo que se conoce como vía secretora inducida o regulada, que es esta que está señalada aquí en azul, estas células especializadas, por ejemplo, las neuronas que secretan neurotransmisores, o las células que secretan hormonas, como las células endócrinas. Yo les había mencionado recién el caso del páncreas exócrino, que también secreta enzimas. Bueno, estas células altamente especializadas en la secreción de moléculas que van a ir a cumplir diferentes tipos de funciones, tienen una vía secretora regulada en la cual estas proteínas se sintetizan, como todas las proteínas, en ribosomas, luego van al retículo endoplasmático, de ahí siguen toda esta vía, y se almacenan en unos gránulos secretores que se quedan próximos a la membrana a la espera de una señal, de un estímulo, ya sea externo o interno, que haga que ese gránulo secretor se fusione con la membrana plasmática y vuelque su contenido. Y este contenido, como les decía, podrá ser una hormona, podrán ser enzimas de diferente tipo, o podrán ser neurotransmisores en el caso de las neuronas, ¿sí? Entonces, solo lo hacen determinadas células especializadas y no lo hacen de manera continua, sino que esto está fuertemente regulado por una serie de estímulos y de señalizaciones. Las señalizaciones entre las diferentes células las vamos a ver, es parte de la última unidad de esta asignatura y es realmente un tema muy interesante,
ver cómo todas estas series de mecanismos que nosotros estamos estudiando son reguladas en base a determinadas señales, determinados estímulos, y cómo la célula está capaz de recibir y decodificar ese estímulo externo, y en algunos casos interno, para generar una respuesta apropiada a ese estímulo. En este caso, por ejemplo, para intentar clarificar esto que estoy diciendo, supongamos el caso de una célula encargada de la secreción de hormonas, por ejemplo, el caso del páncreas endocrino, que se los vengo mencionando, que es encargado de la síntesis y liberación de hormonas como la insulina, y esa liberación de insulina, las células pancreáticas la hacen en respuesta a un estímulo. Ese estímulo generalmente es el incremento de glucosa en la sangre. Eso genera un estímulo que hace que la célula vaya a sintetizar hormona, pero generalmente, además de promover la síntesis de la hormona, por medio de mecanismos que vimos la clase pasada, ¿verdad? Control de la expresión de genes, quizás pueda resultar engorroso que traiga el ejemplo aquí, pero necesito que ustedes de a poco vayan integrando los diferentes conceptos que vamos incorporando, ¿sí? Entonces, se regula la expresión de los genes que sintetizan para esta hormona. La hormona se sintetiza por las vías que ustedes ya conocen y se almacenan en estos gránulos secretores, y cuando llega el estímulo apropiado, estos gránulos secretores que no son otra cosa que compartimentos membranosos, se fusionan con la membrana plasmática y se logra la excreción de las proteínas que estaban en su interior o de las hormonas que estaban en su interior, que podrán tener quizás otra naturaleza. En el caso de la insulina es una hormona de naturaleza peptídica. ¿Esto se entiende? Esto es lo que conocemos como vía biosintética o vía secretora. Y a su vez, dentro de lo que es el transporte de proteínas y moléculas dentro de una célula, aparece la vía endocítica. Esto también quizás probablemente sea familiar para ustedes, y que también es la forma en la cual algunos de estos estímulos o algunas de estas moléculas señal se introducen en la célula, o algunos nutrientes se introducen a la célula por medio de un endosoma temprano que inicia con un receptor reconociendo una molécula determinada, lo cual induce la invaginación de la membrana plasmática. Esta vesícula finalmente termina por estrangularse y este endosoma temprano después puede o bien reciclarse, el receptor se recicla y vuelve a la membrana plasmática. Fíjense, aquí está en color verde, vuelve a la membrana plasmática para poder recibir otra molécula u lo que fuere que haya incorporado, otro cargo. Y lo que ha incorporado va a pasar, va a seguir una vía inversa. Generalmente puede terminar en los lisosomas para ser degradado, o en un endosoma tardío, donde se metaboliza, y bueno, y si es, por ejemplo, una molécula que tiene una función nutritiva, bueno, será empleada por diferentes vías, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera es una vía inversa, o la que se conoce como vía biosintética o secretora, y es la vía por la cual la célula incorpora material exógeno al interior, y también lo hace por medio de vesículas membranosas. ¿Esto se entiende? Sí, ¿verdad? Porque es muy fácil. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, les vengo adelantando, perdón, me pasé.
Les vengo adelantando esto de alguna manera, pero vamos a empezar a ver con un poquito más de detalle cómo es que estas proteínas residentes de una determinada organela son seleccionadas y liberadas o transportadas a su organelo de destino. Esto verdaderamente ha sido un hito muy importante, y como ocurre con casi todos los hitos de la biología celular, quienes han descubierto y caracterizado las primeras secuencias señales han sido galardonados con el premio Nobel. George Pallas fue uno de ellos. Porque con el advenimiento de los microscopios electrónicos, fue posible empezar a estudiar con un mayor grado de detalle las organelas membranosas en el interior de una célula eucariota. Al principio solo se contaba con el microscopio óptico, y al microscopio óptico lo único que logra distinguirse es una membrana plasmática, ¿verdad? Y en el interior de la célula, por bueno que sea el microscopio óptico, es difuso, ¿verdad? La célula parece vacía en su interior. Salvo con algunos métodos, con algunas tinciones específicas, bueno, sí se pueden distinguir algunas estructuras internas, pero la verdadera, el detalle de cómo se distribuyen y cómo se organizan los sistemas de endomembranas en una célula eucariota fueron posibles con el advenimiento de los microscopios electrónicos, y que al día de hoy estos microscopios electrónicos siguen mejorando su calidad y su definición. Sin embargo, esto solo nos da una información de tipo estructural. Entender y llegar a comprender en detalle cuál era la función de cada una de estas organelas y estos mecanismos que vamos a conocer a continuación, fue un desafío todavía mayor, porque requirió de diversas estrategias de tipo bioquímicas y también genéticas para lograr dilucidar tanto la función de los diferentes organelos y el transporte de las proteínas a estos diferentes organelos. De hecho, por supuesto, todavía quedan áreas que deben ser dilucidadas, pero bueno, en los libros están muy bien detalladas las estrategias tanto bioquímicas como genéticas que permitieron el estudio temprano de estas vías secretoras y biosintéticas que venimos mencionando, y la composición específica de cada organela. Entonces, bueno, los invito a que lo lean. Yo acá voy a hacer mención de algunas, pero son importantes, no solo porque, bueno, fueron, como les digo siempre, técnicas pioneras, sino que muchas de ellas, al día de la fecha, con mejor instrumental y contando con mejor equipamiento y valiéndose de técnicas más modernas, muchas de ellas al día de hoy se siguen utilizando, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto en términos generales que las proteínas van a un organelo determinado, ahí pueden residir o pueden seguir viaje en el caso de la vía secretora, pero nos queda por explicar cómo es que se decide que una proteína tenga un destino específico. Y esto está determinado ya desde su secuencia genética. Como podrán imaginar, es muy importante que la proteína no solo se sintetice, sino que vaya a la organela de destino en donde va a cumplir con su función. Entonces, la mayoría de las proteínas tienen una secuencia señal, la cual en algunos casos es N-terminal y en otras vamos a ver que tiene una estructura tridimensional específica, y puede variar entre 15 a 60 aminoácidos y son bastante conservadas. No significa que sea la misma secuencia para todas las proteínas,
pero tienen una estructura bastante conservada. Fíjense, por ejemplo, o sea, solo a modo de ejemplo, la secuencia señal de las proteínas que van a ser importadas al núcleo. Son secuencias ricas en lisina y arginina, o sea, en aminoácidos básicos. Y ahora vamos a ver que esta secuencia señal no solo es necesaria, sino también es suficiente, que aparezca esta secuencia señal, es suficiente para que los receptores reconozcan a las proteínas y transporten esa proteína hacia el núcleo. Por otra parte, hay proteínas que van al núcleo y deben ser devueltas. Y aquí entonces aparece lo que se conoce como una señal de exportación del núcleo hacia el citoplasma. Aquí están también las secuencias señales necesarias para importar una proteína hacia la mitocondria. Fíjense que acá están en color fucsia, magenta, cuáles son los aminoácidos que participan de esta secuencia señal. Fíjense que están distribuidos a lo largo de la molécula. Lo mismo ocurre con el caso de los cloroplastos. Y esto ocurre porque en algunos casos la molécula señal se encuentra contigua en la proteína. Esto es una proteína desplegada y esto es una proteína completamente plegada. La secuencia señal se encuentra en rojo y la secuencia señal es contigua en la secuencia. Por el contrario, otras secuencias señales se encuentran distribuidas a lo largo de la estructura primaria de la proteína y solo cuando se pliegan logrando su estructura terciaria generan lo que se conoce como una señal zonal que es reconocida por el receptor que va a permitir su delivery hacia su organela destino, ¿sí? Lo veamos más en detalle entonces ahora, ejemplificando cómo ocurre el transporte entre el núcleo y el citosol, ¿sí? Y antes de adentrarnos en esto, les voy a contar muy brevemente cómo es la estructura de esta organela membranosa, que es el núcleo, que es, como les decía, la organela membranosa más voluminosa dentro de una célula eucariota. Este núcleo va a estar delimitado, como les vengo adelantando, por una doble membrana que recibe el nombre de envoltura nuclear. Y esta envoltura nuclear, fíjense que la bicapa lipídica externa va a ser contigua con el retículo endoplasmático rugoso, pero también va a ser continua con la bicapa lipídica interna, ya que se va a fusionar en determinados puntos que reciben el nombre de complejo del poro nuclear. Y van a ser estos complejos del poro nuclear los que van a permitir que ingresen o egresen proteínas y diferentes moléculas desde y hacia el núcleo, ¿sí? Esto es simplemente para mostrar todo el tráfico que hay de manera bidireccional entre el núcleo y el citoplasma. Ustedes consideren que todas las proteínas en una célula eucariota son sintetizadas en el citoplasma y que deben entonces ser transportadas al interior del núcleo para cumplir diversas funciones. ¿Alguien puede mencionarme, por ejemplo, alguna proteína que deba ser transportada al núcleo, que ustedes conozcan que deba ser transportada al núcleo? Desconozco, profe. ¿No se te ocurre ninguna enzima que deba viajar al núcleo para cumplir con su función? No se me viene ninguna idea tampoco. Disculpe.
¿Qué funciones se cumplen en el núcleo? La síntesis de ADN, de ARN, Excelente. ¿Quiénes cumplen esas funciones? los ribosomas. A ver, pensemos mejor. ¿Puede ser telomerasa, profe? Excelente. Las telomerasas son enzimas que cumplen su función en el núcleo. ¿Cuál otras más? Vuelvo a preguntar, ¿qué funciones se llevan adelante en el núcleo de una célula eucariota? Hace 2 meses que vengo hablando de esto. Me voy a frustrar mucho. Johnny, Mariana, Fernanda, Julián. Fernanda, te conozco poco a la voz. Rocío. Bien, ARN polimerasa. ¿Cuál más? Perfecto, las de procesamiento del ARN, asumo. Bien. ¿Quién me está contestando? ¿Mariana? ¿Sos vos? Fernanda, ay, qué lindo, te estoy escuchando la voz, ¿ves? Te he confundido, ahora ya voy a reconocer más tu voz. Muy bien, Fernanda, excelente. ¿Cuál más? ¿Cómo se sintetiza el ADN? Helicasa, profe. Las helicasas, muy bien, participan de la síntesis de ADN. ¿Cuál es la enzima que sintetiza el ADN? La ADN polimerasa. Bien. ¿De dónde creen que sale el ADN polimerasa? ¿Dónde se sintetizará el ADN polimerasa? ¿En un ribosoma? Claro, como todas las proteínas. ¿Y dónde están los ribosomas? En el núcleo y en el citoplasma. Los ribosomas no están en el núcleo. Están adheridos a la envoltura nuclear externa, pero no están en el núcleo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, han dado buenos ejemplos de solo algunas de las proteínas que se sintetizan en el citoplasma y deben cumplir con su función en el núcleo. ADN polimerasa, helicasas, proteínas de unión a cadena sencilla, la proteína, el cargador de la helicasa,
las topoisomerasas, la ARN polimerasa, las proteínas que participan del corte y empalme del ARN. ¿Sí? Todas esas proteínas, y en la clase pasada, ¿qué vimos? A ver. ¿De qué se trató la clase pasada? El martes. Estábamos viendo los mecanismos de control para la replicación. Excelente. Muy bien. ¿Y en qué se basaban esos mecanismos de control de la expresión? ¿Quiénes intervenían? ¿Cómo se controla la expresión de un gen en una célula eucariota, en términos generales? Estamos en una semana del parcial, ¿no? Por medio de factores transcripcionales. ¿Y qué naturaleza tienen los factores transcripcionales? ¿Qué son? ¿No son proteínas, profe? Claro, son proteínas. Entonces, esas proteínas, que tampoco se sintetizan en el núcleo, porque en el núcleo no hay síntesis de proteínas, se sintetizan en el citoplasma y deben migrar al núcleo cuando fuera necesario, ¿sí? Algunas van a residir siempre en el núcleo, como la ADN polimerasa, que no tiene para qué salir, como la RN polimerasa, y todas las relacionadas al metabolismo de ácidos nucleicos, y otras como los factores transcripcionales, en un momento determinado van a ingresar, van a cumplir con su función y luego van a salir del núcleo, ¿sí? Bien. Entonces, esto para manifestarles o para ejemplificar o graficar de alguna manera que es muy importante el tráfico de moléculas entre el citoplasma y el núcleo y viceversa, ¿sí? Bueno. Entonces yo les había dicho que este núcleo, esta organela, estaba rodeado por una envoltura nuclear, que no era otra cosa que una bicapa lipídica, y que esta bicapa lipídica se fusionaban en determinados puntos para dar lugar a lo que se conoce como complejo de poro nuclear. Pero el poro nuclear, el complejo del poro nuclear, no es solo un orificio, sino que es una estructura bastante compleja que está rodeada por proteínas que tienen unas fibrillas que emergen tanto hacia la cara citosólica como hacia la cara nuclear del núcleo, digamos, vale la redundancia, hacia adentro del núcleo o hacia la cara citoplasmática. Y este complejo del poro nuclear el que define qué tipo de moléculas van a ingresar al núcleo. La estructura es bastante compleja, está bastante conservada. Yo no me voy a detener en hablar de las proteínas específicas que forman parte, pero pueden encontrar la descripción de todo este tipo de proteínas. Hay unas proteínas de tipo columnares, están estas proteínas que son anulares, que tienen formita como de anillo, y después están las fibrillas, tanto citosólicas como las nucleares, que hacia el interior forman como una suerte de cesta, ¿sí? Bien, eso es lo que se conoce como complejo del poro nuclear. Esto es una microfotografía, una radiografía electrónica, en donde les muestra efectivamente este complejo del poro nuclear. Es un corte, ¿verdad? Esto es toda la envoltura nuclear, esto es el complejo y esto es lo que se conoce como esta cesta
una cesta como de básquet, ¿no? Tiene esa formita. Esto, de nuevo, son micrografías electrónicas. Esto es una micrografía electrónica de barrido, probablemente, en donde se muestra la estructura del poro nuclear. Fíjense que hay cientos de complejos del poro nucleares por núcleo, ¿sí? Y están altamente involucrados en el tráfico bidireccional de proteínas. Ahora bien, ¿cómo es que ingresan o salen las proteínas hacia y desde el núcleo? Esto va a depender fuertemente del tamaño de las proteínas. Las proteínas muy pequeñitas pueden difundir pasivamente al interior del núcleo. Por el contrario, las proteínas y las moléculas más voluminosas lo van a hacer por medio de un transporte de tipo regulado. Y este transporte regulado implica la existencia de receptores que reconozcan moléculas señales y que luego puedan interactuar con el complejo del poro nuclear y puedan ser reconocidas para finalmente poder ingresar y descargar su cargo adentro del núcleo. Vamos a ver que la direccionalidad de este transporte es dependiente de energía, porque acá aparecen unas moléculas muy específicas y muy importantes que se llaman proteínas G monoméricas, que me voy a detener un poquito en contarles de qué se trata. Esto de nuevo para mostrar, para graficar el mismo concepto. Moléculas de tamaño muy pequeño ingresan por difusión pasiva, en tanto que las grandes van a tener un transporte de tipo regulado. Esto significa que no todas las moléculas de mayor tamaño van a poder ingresar, sino que tienen que poder ser reconocidas por un receptor. Si el receptor no las reconoce, las proteínas no ingresan. Y esto muestra de alguna manera la estructura desorganizada que tienen las proteínas hacia la luz del poro nuclear, que no es otra cosa que un poro acuoso, pero el complejo del poro nuclear verdaderamente tiene una estructura bastante compleja en cuanto a su estructura proteica, pero no es una proteína transportadora como las que ustedes seguramente han estudiado en biología. No sé, se me viene la bomba de sodio potasio ATPasa, que son proteínas transportadoras que toman la molécula de un lado y la descargan en el otro. Bueno, el complejo del poro nuclear no cumple esa función, sino que deja un espacio en la luz del orificio, pero regula fuertemente las moléculas que van a poder moverse hacia un lado y al otro. Y esta discriminación la cumple mediante estas proteínas que protruyen hacia la luz del poro y que tienen esta estructura como bastante desordenada, ¿sí? Y que son capaces de reconocer, por ejemplo, a los receptores y permitirles su ingreso. Realmente todavía es tema de estudio cómo es que ocurre de manera tan ordenada el tráfico de varias decenas de proteínas hacia un lado y el otro del complejo del poro nuclear, ¿sí? Bueno, entonces, para que una proteína sea transportada al núcleo, debe poder ser reconocida por un receptor. Y ese receptor va a reconocer señales de localización nuclear o secuencias señales, como les venía adelantando, ¿sí? Fíjense acá, al igual que lo que pasaba con proteínas que iban a tener otros destinos, esta secuencia señal o señal de localización puede ser contigua en la estructura primaria o puede ser contigua en la estructura tridimensional, ¿sí? Recién cuando se pliega aparece. Una de las mejor descriptas son estas que están formadas por aminoácidos básicos y que particularmente son muy ricas en lisina. Fíjense que en realidad son muy similares. Y estas señales de localización nuclear, pues acá se les ejemplifica
la que forma parte del antígeno T del virus SB40, yo les había dicho que eran necesarias para que una proteína sea importada al núcleo, pero también son suficientes. Es decir, mediante ensayos de ingeniería genética se estableció que cualquier proteína que tuviera esta secuencia señal iba a ser transportada al núcleo. Y cualquier proteína que la perdiera, aunque sea uno de esos aminoácidos, no podía ser transportada al núcleo. Y esto se estableció por medio de una serie de ensayos bioquímicos y genéticos que verdaderamente son muy interesantes. Acá les muestro uno. Hacia la izquierda, en esta región, les muestro la secuencia de localización nuclear característica del antígeno T, que está formada por 3 lisinas, una arginina y una lisina. Cuando el receptor de transporte reconoce esta secuencia señal, inmediatamente lleva la proteína hacia el núcleo. Cuando tempranamente se logró establecer esto, se hicieron ensayos con proteínas fluorescentes. La Green Fluorescent Protein o GFP se utiliza mucho para este tipo de ensayos. Es una proteína de fusión que se fusiona con la proteína y entonces el lugar en donde está ubicada la proteína florece al microscopio de fluorescencia, ¿sí? Entonces fíjense que esta proteína ha sido fusionada con una molécula fluorescente, se ha dejado que, se permitió que ocurra el transporte, y al cabo de un tiempo, fíjense lo que ocurre. Esto que se encuentra iluminado aquí, que en realidad es fluorescencia, son los núcleos de las células eucariotas. No se ven aquí las membranas plasmáticas, porque, bueno, por el tipo de fotografía y porque por la calidad de la fotografía en realidad, pero las membranas plasmáticas se encuentran, por supuesto, delimitando cada una de estas células, aun cuando aquí no se ven, ¿verdad? ¿Por qué no se ven en el citoplasma? Porque la proteína acá se excita en la longitud de onda de la proteína y estamos viendo entonces solo la ubicación de la proteína fluorescente. Si por estrategias de ingeniería genética se reemplaza uno de estos aminoácidos de carácter básico, como la lisina, por una treonina, ese solo reemplazo, esa sola mutación, es suficiente para que el receptor no reconozca la proteína y no la transporte al núcleo. Entonces, fíjense qué es lo que pasa aquí. Estas son las células, esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, adentro tiene cada una su núcleo. ¿Y qué es lo que está floreciendo? ¿Qué es lo que emite fluorescencia en este caso? Me interesa que esto quede clarísimo, por favor. La mutación, Rosa. ¿Cómo? En la imagen de la izquierda, ¿qué es lo que emite fluorescencia? Ahí solo el núcleo, ¿no, profe? Excelente. ¿Y por qué? ¿Por qué el núcleo de esa célula emite fluorescencia? ¿Los núcleos serán naturalmente fluorescentes? No. ¿Por qué en este caso el núcleo de esa célula emite fluorescencia, que es una fluorescencia verde? La fotografía está en blanco y negro, pero crean en mí y yo les digo que la fluorescencia esa es verde. Entonces yo los miro al microscopio y esa célula tiene un núcleo verde. ¿Por qué? Porque se ha vuelto mutante extraterrestre. Porque el núcleo de esta proteína es verde.
porque ahí es donde se localiza el antígeno T, que es lo que dice arriba. Excelente. ¿Y por qué se localiza ahí? Es el antígeno, en realidad, sí, el antígeno T sería la proteína. Su ubicación es nuclear. Yo lo estoy pudiendo ver verde porque ya les había dicho que lo había fusionado con una proteína fluorescente, ¿verdad? Si no, no lo vería. Es una estrategia para poder seguirla a la proteína. ¿Se entiende? La fusión con la proteína fluorescente es para poder seguirla. Bien, yo la sigo, miro la célula y veo que está en el núcleo. ¿Por qué está en el núcleo? Porque esa proteína tiene una señal de localización nuclear que va a ser reconocida por un receptor y va a llevarla a la proteína hacia el núcleo. ¿Qué es lo que ha pasado a la derecha? Ha mutado. Se ha inducido una mutación en la señal de localización, perfecto, y fíjense que solo al reemplazar un único aminoácido es suficiente para que el receptor no la reconozca y no la transporte al núcleo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? ¿Toda la célula completa? ¿Pero qué es lo que florece? No sé qué le llaman fluorescencia, profe, a lo blanco o a lo verde. No, es que a lo blanco, bien, es buena la pregunta. Por eso les decía, los ven en blanco y negro, y les decía, crean en mí cuando les digo que es verde, pero en realidad se lo ve blanco. Está bien la pregunta. La fluorescencia es la blanca, lo que está iluminado. Y serían, parece como el citoplasma de la célula. Excelente, excelente. Lo que está floreciendo en este caso es el citoplasma. ¿Y por qué? Porque ese antígeno ya está fuera del núcleo de la célula. Porque el antígeno nunca pudo ser transportado al núcleo. Claro. Porque el antígeno se sintetiza en el citoplasma y para ser transportado al núcleo necesita una señal de localización. Y si esa señal de localización tiene una mutación, esa proteína se queda en el citoplasma. ¿Queda claro? Por eso yo les digo que es necesaria y es suficiente. Esto también se comprobó con experimentos paralelos en donde se toma esa región, vos, Johnny, que por ahí estás haciendo ensayos de biología molecular, quizás estás familiarizado, se corta esa región del ADN correspondiente a la secuencia señal, se la introduce en otro gen de una proteína que, por ejemplo, tenía como destino el citoplasma o el retículo endoplasmático, más fácil si es citoplasmática, porque cuando hay dos secuencias señal, bueno, ahí van a entrar en competencia y se van a complicar. Pensemos en una proteína soluble del citoplasma, que algo que quizás no les dije, que puede rozar obvio, pero quizás no, cuando no tiene ninguna secuencia señal, la proteína es residente del citoplasma. Nadie la reconoce, nadie la lleva a otra parte, ¿sí? Entonces, si yo una proteína citoplasmática, sin ningún tipo de secuencia señal, le introduzco por medio de ingeniería genética esta secuencia señal pequeñita, por supuesto en el ADN, ¿no? Esto es la proteína. Cuando se hace una mutación, se introduce en el ADN. Le introduzco la secuencia señal, esa proteína automáticamente pasa a ser residente del núcleo. Aun cuando su destino original sea el citoplasma, si yo por medio de ingeniería genética le introduzco la secuencia señal, la proteína migra hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque un receptor reconoce la secuencia de localización y la transfiere al núcleo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. No tengo problema en volver a explicarlo, pero necesito que esto quede claro. Y también que queden claros este tipo de experimentos con los cuales, porque yo les podría decir, bueno, tengo esta proteína nueva, en realidad estoy estudiando una proteína y estoy estudiando su gen,
Y dentro del gen, he visto algunas secuencias conservadas que pueden estar relacionadas con alguna función biológica, bueno. Y tengo esta secuencia que no logro saber cuál es la función. Busco en bases de datos o comparo y pienso que puede ser una señal de localización, por ejemplo, nuclear o, por ejemplo, para el retículo endoplasmático, etcétera, etcétera. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cómo harían ustedes para comprobar o para descartar mi hipótesis de que esa región del gen es una señal de localización? Les dejo planteada la pregunta, porque en definitiva la respuesta es lo que acabamos de escribir, ¿verdad? Y en los libros están explicadas estas técnicas desde diferentes abordajes bioquímicos y genéticos. O les podría decir, bueno, tengo una proteína que la estoy caracterizando, pero no tengo muy claro cuál es su ubicación dentro de la célula y cuál es la función que cumple. ¿Me podrían ayudar a evaluar dónde se ubica esta proteína dentro de la célula? ¿Con qué estrategias lo harían? Fíjense con qué estrategias estudian aquí la ubicación de una proteína dentro de la célula, marcándolo con una proteína fluorescente, que es la GFP, la Green Fluorescent Protein, y que les permite seguirle a la proteína. Ahora sé que está en el núcleo, ahora sé que está en el citoplasma. ¿Se entiende esto, más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, esto ya lo había, entonces, les había presentado esta diapositiva previamente, ahora simplemente para hacer énfasis en estas señales de importación y exportación. Ahora bien, la proteína debe tener la secuencia señal de importación o exportación según el caso. Y esta señal va a ser reconocida por un receptor. De importación si la tengo que trasladar al núcleo o de exportación si la tengo que trasladar, si tiene que ser exportada del núcleo. ¿Sí? Y estos receptores son capaces de unirse tanto a la molécula que en general la van a encontrar como moléculas cargo a las proteínas que son transportadas. El receptor reconoce tanto a la molécula cargo como a proteínas del complejo del poro nuclear. Y esto le va a permitir a este receptor transcurrir por medio del complejo del poro nuclear y poder lograr el delivery de la proteína la cual transporta. ¿Sí? Esto es simplemente para comentarles que varios de estos receptores, los receptores con función de importación hacia el núcleo reciben el nombre de importinas y los que exportan del núcleo al citoplasma reciben el nombre de exportinas. Muchos de estos receptores ya han sido caracterizados genéticamente y se conoce perfectamente bien cuáles son los sustratos que transportan. Muchos otros todavía se están estudiando, sobre todo en diferentes organismos, ¿sí? Ahora bien, hasta acá vamos bien porque, como siempre, se va a seguir complicando esto, así que los necesito con todas sus luces. ¿Vamos bien? Ya terminamos. Me quedan diapositivas, pero son muy importantes, así que los necesito. Sí, profe, estamos bien. Vamos bien, Bueno, yo muy estoy bien. bien. Una cosita, nosotros ahora a las 6 en punto tenemos evaluativo de bioestadística. No sé si vamos a poder terminar hasta 10 minutos antes y tenemos que conectarnos al Zoom. Sí, desde ya, por supuesto. He ido presentando de a uno los actores, ¿verdad? De este mecanismo por el cual perdón.
A mí también me están llamando a una reunión que tenía que tener, así que, bueno, si quieren, sí, yo había dicho que entraba a esta hora, es cierto. Si quieren, el martes